Volviendo un poco a una de las preguntas que me habían hecho antes, ¿qué tan importante es la alimentación? Bueno, yo animo a que pensemos si el jugador que nosotros entrenamos no tiene vida social o no se relaciona bien con sus compañeros o lo tratan mal en su casa no sé, el utilero no le ha lavado la ropa y está molesto. O sea, ¿cómo creemos que va a rendir en el entrenamiento? O sea, son variables que influyen. O sea, como que entonces a la hora de y valorar la importancia de un área u otra, hay que entender al jugador por completo. Yo creo que si un área está un poco más abajo, pensemos en el fútbol profesional, como pasa mucho en Sudamérica. Pasa en Argentina, pasa en Chile, pasa en Perú, pasa en Ecuador. ¿Qué pasa cuando el jugador pasa 2 o 3 meses sin cobrar? Entonces, el área administrativa es importante también, porque si no, o sea, se nos va todo de la mano y por más que nosotros seamos los mejores preparadores físicos, hay cosas que no las vamos a poder manejar y el rendimiento del jugador no va a ser el óptimo. Eh, Sí, claro, claro, sí, creo que todo se complementa, ¿no? Como tú bien lo exacto, mencionas, exacto. ¿no? ¿No? Y creo, no sé si, bueno, me decías Cristian se llama, no sé si Cristian será preparador físico Sí. o lo que sea, pero siendo preparador físico, yo lo único que yo les puedo decir a los preparadores físicos que estén escuchando es que entendamos que nosotros somos una parte de y no somos los importantes del cuento. Los importantes del cuento acá son los jugadores. Mm. Y nosotros venimos acá a ofrecerle nuestras herramientas, a tratar de darle un granito más de arena a su rendimiento y a optimizar su carrera deportiva. Sí, tal cual. Las dos últimas preguntas, porque se ha ido rápido el tiempo y estaba muy buena la charla. El tema de menores, ¿no? Eh, ¿Qué cosas hay que tener en cuenta para la preparación física para no tener lesiones a futuro, ¿no? Siempre se ha escuchado, siempre se habla, no sé qué tan cierto sea y tú nos puedes ayudar, de que muchas de las lesiones que cuando llegan a ser futbolistas profesionales se debe a una mala preparación física en menores, ¿no? ¿Eso es correcto, no es correcto? Eh, Mira, eh, es muy fácil, es muy fácil poder señalar al culpable eh, cuando un jugador juvenil que se acercó a primera división o que está haciendo sus primeros minutos empieza a lesionarse o empieza a tener problemas físicos. Es muy fácil culparlo. Lo que sucede es que la preparación ese chico deportista empezó cuando era un niño deportista y cuando todos sus hábitos se lo han inculcado desde chico. No hablo de su familia, sino de todo lugar a donde ha concurrido o a todo evento que ha participado. Tal vez, bueno, conocemos que por ahí los chicos cuando son realmente niños, hablando de edades de entre 4 9 10 años, 11 acuden a diferentes deportes. Entonces, por ahí el valor que se le da al movimiento humano en esas edades marcan un antes y un después de lo que va a ser su vida deportiva. Luego de eso vendrá una conciencia corporal y una conciencia de preparación, la cual me mejorará o no algunos aspectos físicos en esas tempranas edades y que a su vez me ayudarán a que el día que yo empiece a entrenar de manera profesional, en el cual la exigencia es mayor, no tenga tantas limitaciones. Entonces, por ahí la observación es mucho más macro. Hay veces que nosotros agarramos chicos de 13 14 15 años y que realmente no ha tenido por ahí, no ha cumplido con las etapas de desarrollo de movimiento cuando era más chico
Y que nosotros en el poco tiempo que tenemos, si agarramos un chico a los 14 hasta los 18 más o menos, que pasa a ser ya un hombre o ya un adolescente que empieza a pensar ya como cuándo voy a llegar a primera división, eh, se va a hacer, es muy corto el tiempo para poder suplir todo lo que no se hizo antes. Obviamente que hay que tratar de hacer todo lo mejor para decir, bueno, ya que no tuvo esto, tiene que aprender a hacer. Pero cuando la estructura, perdón, me llegó una notificación. Cuando la estructura corporal ya ha tenido una enseñanza mental y ha generado un hábito, es difícil sacárselo. Con trabajo y con mucha conciencia corporal, eso se puede lograr y eso a la larga termina aumentando la vida deportiva de ese deportista. Nos cansamos de escuchar ejemplos y nos cansamos de escuchar eh, casos de jugadores, y yo puedo mencionar fuera del fútbol, puedo mencionar a Emanuel Ginóbili, que él a los 30 y pico de años le dio la importancia necesaria a la preparación física y por eso terminó jugando hasta los 41, porque si no, se hubiera ido mucho antes. Y ojalá que el joven, que el adolescente deportista a los 18 años, ojalá que la mayoría de los adolescentes deportistas se den cuenta de la importancia que tiene la preparación física para su vida deportiva. Sabemos que es difícil, pero, pero que es ultra importante lo es. Después, el cómo, bueno, ya es otra cosa aparte. ¿Qué hacer en cada edad? Un mito y un tabú que se habla de toda la vida y se sigue hablando y se va a seguir hablando un largo tiempo más y ojalá que no por mucho porque ya está recontra demostrado que pasa lo contrario, que es entrenar la fuerza en niños, entrenar la fuerza en adolescentes. Todavía se sigue diciendo que entrenar la fuerza en jóvenes, en adolescentes, lo que hace es retardar el crecimiento. Y está archi ultra demostrado biológica, fisiológica, y no solo eso, sino con experiencia de deportista de otro deporte, valga la redundancia, que pasa lo contrario, ¿eh? Que potencia el rendimiento de esa capacidad de fuerza a lo largo de su vida deportiva. Pero para eso se necesita estudiar, para eso se necesita capacitarse, para eso se necesita leer y dejar de opinar, que es un poco lo que yo en un momento te mencioné, cuando yo te decía la importancia de un preparador físico en un staff. El preparador físico está para dar una respuesta, dar una explicación física, fisiológica, y no a través de la opinión. Hay una frase que yo la uso siempre, que es el dato mata el relato. Y ustedes seguramente con Scout lo deben tener recontra asumido a esto. O sea, me pasan un video de un jugador X y lo veo cómo juega y digo, es un crack. Ahora después veo los números Mm, y digo, no es tan crack como lo vi, como me lo claro. pintaron. Entonces, yo creo que en este sentido también pasa lo mismo. Este mito y este tabú de no, se va a hacer mal. Yo la verdad desconozco de dónde ha salido. Desconozco de Va- dónde ha salido. Pero Valentino, sí, entonces podríamos decir de que sí se podría hacer un trabajo con pesas a los niños, pero dependiendo de las edades. no, no, se tiene que hacer. Ah, ok. Se tiene Ya. que hacer. No es se podría, se tiene que hacer. Lo que te iba a decir antes, lo más triste de esto es que profesionales del ejercicio
todavía hoy siguen diciendo lo contrario. Entonces, eh, es una lucha que por el momento permanece y ojalá se corte pronto por el bien de los deportistas. Porque aparte de otra cosa, nosotros, o yo en su momento lo pensé, yo en su momento era lo que creía, porque lo decía todo el mundo. Y como lo dice todo el mundo, es difícil ir en contra de la corriente. Pero ahora cada vez más la bola se hizo más grande, se demostró de diferentes maneras de que esto no es así, y hoy ya defiendo esta parte. Y, y después uno se pone a pensar, pero a ver, nosotros en la escuela o en el colegio, en la clase de educación física, lo hacemos poner en cococho, decimos nosotros, que se me cuelgue y que corra. ¿Acaso eso no es hacer fuerza? ¿Acaso eso no es generarle una carga externa al chico? Claro, Entonces, ¿por qué? Tal vez, es más, lo ponemos a hacer planchas, a hacer flexiones de brazo. Y decimos, no, no le demos una barra, le damos la flexión de brazo. Y claro, haciendo una flexión de brazo está haciendo más peso de lo que hace con una barra. La barra pesa, la más liviana pesa 8 o 10 kilos, y cuando mueve su peso corporal está moviendo el 80% de su peso corporal. Un chico que pese 40 kilos, ¿sí? Está moviendo 30. O sea que está moviendo la barra y 25 kilos de lado. mm, O claro, sea, y es ilógico porque decimos que no hay que hacer fuerza, pero después le terminamos haciendo fuerza. O lo hacemos correr, o lo hacemos claro. saltar, o lo Mm. hacemos trepar. Entonces, es como ilógico. Claro, 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 tiene más sustento. Eh, Valentino, muchas gracias. Has despejado muchas dudas que se tienen. Para nosotros es un placer que hayas estado con nosotros y muchas gracias también a Carlos, que ha sido el que nos ha ayudado hoy día por el contacto contigo y que nos ha gustado que pudieras participar y encantado y seguramente más adelante poderte tener otra vez y seguir conversando sobre estos temas que nos apasionan, que es del tema de fútbol. Bueno, a vos te agradezco mucho, Mirko. Gracias a Jesús, gracias a Carlos, gracias bueno, a toda la gente, Franco, que está por ahí, que también mandó un abrazo. Eh, y bueno, la verdad que me han quedado muchísimas cosas que seguir hablando. Siento que hay un montón de cosas que no he sido muy claro. El tiempo es muy corto para hablar de Muy tantas corto, sí. cosas. Sí, O sea, yo sé que puedo hablar muchísimo más de preparación física, puedo hablar muchísimo más de lo que te arroja un dato de GPS. Estaría bueno que, bueno, si en alguna otra sí, oportunidad podría ser. se genera otro espacio, hablar únicamente de eso, agarro Claro, la compu, te muestro, mirá, esto es lo que yo te estaba hablando, pasa esto, claro. esto, esto. Lo que pasa que, bueno, también tiene que haber gente del otro lado que le interese eso, porque yo puedo estar hablando mano a mano con vos todo el día, que por ahí sos Claro. una persona que le gusta los números, le gusta el rendimiento deportivo. Pero bueno, si puedo decir algo como para cerrar, eh, y volviendo un poco a lo inicial, que es el título, la importancia de la preparación física en el fútbol actual, es que nosotros somos uno de los responsables de optimizar el rendimiento de nuestros deportistas. Y lo más importante de todo es que nosotros no nos tenemos que olvidar de qué estamos hechos. Nosotros, Mm, los preparadores físicos, nosotros somos especialistas de algo, claro, porque si no, un entrenador, en vez de contratar a un preparador físico, se contrata a más asistentes que sepan del deporte y no a un preparador físico. El preparador físico, yo siempre digo que si bien tiene que saber mucho del deporte, tiene que saber muchísimo del área. mm, Si no, claro, si no sabe del deporte, cualquier entrenador de gimnasio que dé clase al aire libre puede entrenar un equipo de fútbol. Por eso se tiene que claro, saber de fútbol. ¿Y por qué claro, se tiene que saber preparación física? Porque si no, cualquier persona que más o menos entienda se larga a dar una preparación física. Y ahí mm, entran los problemas. claro, claro, tal cual, Valentino. Te agradezco mucho, agradecemos a todos los que han estado con nosotros, que han estado conectando y que han estado preguntando.
y estoy seguro que te vamos a invitar otra vez, vamos a hablar de GPS y tecnología sobre el tema de preparación física.